recibimos y le damos la bienvenida como cada viernes a nuestro compañero, el doctor Octavio Lister, en Contacto con el Mundo. Profesor, saludos, qué bueno que está con nosotros. Gracias, Víctor. Buenos días a Nelly, donde quiera que se encuentre, a Mervy, a Anthony y los amigos del Control Master y por supuesto a ustedes, los amigos televidentes que nos soportan todos los viernes. Así es, pues nuestra compañera Nelly Ten, en el día de hoy, ella es la presidenta de la Comisión Electoral que está coordinando lo que son las elecciones del CDP, que es el Colegio Dominicano de Periodistas, y sobre todo aquí filial San Francisco. El CDP está en elecciones y Nelly es la encargada de esta importante comisión. Así que al final del día veremos quién será el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, sobre todo a nivel nacional, porque aquí ya sabemos que hay una sola plancha. Okay. Profesor, dentro de esos temas que se han estado manejando a nivel internacional, pues hay uno que quisiéramos darles algunas pinceladas y es oír su opinión con respecto a la situación de Donald Trump y de algunos cercanos colaboradores de él. Recuerde que el pasado 20, cuando se llevaron a cabo las elecciones de Estados Unidos, donde salió ganador Joe Biden, pues se acusó a Trump y a su equipo de intentar alterar los resultados de estas elecciones, lo que trajo como consecuencia que fuera sometido y pues acudiera en el día de ayer precisamente a una cárcel en Atlanta, Georgia, donde fue fichado y posteriormente pues salió bajo fianza. Me gustaría que usted, por sus conocimientos, nos explicara este procedimiento que tiene Estados Unidos de algo que se da como tan rápido. Claro, hay una previa negociación, ya usted lo estará describiendo, pero él llega, lo fichan y automáticamente ya es dejado en libertad. Sí, Víctor, en realidad esto es la de nunca acabarse de las acusaciones contra Donald Trump, porque fue tanto lo que hizo en contra de la institucionalidad del sistema norteamericano que no le van a perdonar nada de eso. Ya él ha tenido que pagar varias fianzas, ha tenido diferentes acusaciones, pero dentro de esas acusaciones hay varias imputaciones. Recuérdate, el asunto comenzaron con el hecho de haberse llevado los documentos secretos, los documentos oficiales que no le correspondía, y lo que es peor, que lo tenía en caja en su casa y se deshizo de algunos de ellos. Le hicieron un allanamiento a un expresidente de la República de Estados Unidos acabando de salir del poder. Después estaban las otras acusaciones en el estado de New York por evasión de impuestos, que es uno de los más graves. Los norteamericanos no juegan con eso. Si usted no paga sus impuestos, llevan eso hasta las últimas consecuencias. Y ahora, por haber interferido en los resultados de las elecciones, que trató de alterarlo, incluso, mira qué foto tan diabólica han puesto, mejor de ahí. Esta fue la foto, cuando fue la ficharon, sí, fue la foto de la cárcel. Sí. Bueno, el asunto es que él incluso se enemistó con su ex vicepresidente, que ahora también es candidato republicano, Spencer, porque él quería que no se le reconociera el triunfo a Joe Biden en el Congreso, lo que se hace aquí también, que no es más que la proclamación del candidato ganador. Y obviamente él decía que no, que entre violar la Constitución y no acatar las órdenes de él, prefería respetar la Constitución. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo han estado citando, pero citando no, esto es una fórmula de no tener que apresarlo, capturarlo y llevarlo, sino, claro, tomando en consideración su calidad de expresidente de la República, sino que aquí tenemos 13 imputaciones contra usted, queremos que se presente Pero que independientemente, profesor, que él es expresidente de los Estados Unidos, de la principal potencia del mundo, eso no le quita de que la ley se cumpla en Estados Unidos. Eso, para allá iba yo, que si hay algo que reconocerle al sistema norteamericano es la vigencia de las leyes, de la institucionalidad, que es lo que él ha violado. Claro, hay muchas consideraciones. Por ejemplo, tenía que presentarse ayer a la cárcel porque ya la acusación está. Fotografiarlo como aparece ahí, ponerle un número, tomarle las huellas dactilares. Como cualquier otro presidiario. Como cualquier otro presidiario. Ya está fichado. Óyeme, ya eso es una vergüenza, ya eso, me refiero, él se lo ha ganado, ¿verdad? Pero lo simpático es que él desde su mansión negoció de cuánto iba a ser la fianza.
Entonces él llegó, lo fichan, lo fotografían, toma la huella dactiloscópica y después pide el cheque por $200,000 y se va para su casa. Lo que llama más la atención de esto es que ahora mismo el Partido Republicano está ya en su contienda interna para las elecciones del 2024 e incluso antes de anoche había el primer debate y él no quiso asistir. Él lo que hizo fue una entrevista paralela, o sea que él ni siquiera respeta los lineamientos de su partido, porque él no cree en el sistema, no cree en nada, pero ese mismo sistema que le está respondiendo, ¿no? Así que... Estamos frente a un ser humano que tiene, definitivamente hay problemas psicológicos. Bueno, no. Yo diría... ¿Estoy exagerando? No, tú no exageras. Okay. No, tú no exageras. Pero Estados Unidos últimamente está el declive del imperio, porque si esos son los líderes, si esos son los dirigentes, porque tenemos que hablar también de Joe Biden. ¿Tú sabes lo que dijo Trump ayer? Que Joe Biden no llegaba a las elecciones, porque se iba a morir, aclaró por una enfermedad, no vaya a hacer cosas que le hagan otra imputación, sí, lo acusen de eso también. Pero de Donald Trump parece que se va a seguir hablando mucho y lo que es peor, aún condenándolo, él tiene derecho a ser candidato, óyeme bien, hasta que no sea una sentencia definitiva. Porque no ha perdido su derecho, pero esto llama a risa, pero es verdaderamente preocupante, porque esa es la democracia que la mayoría de nuestros países vemos como ejemplo. Y finalmente en ese sentido, por ejemplo, es una muestra de que, y debemos ver nosotros en ese espejo, que por lo menos en esa parte, no hay, en Estados Unidos la ley, eso no hay nadie intocable. Fíjate, por ejemplo, el mismo caso de uno de sus cercanos colaboradores, el ex alcalde de Nueva York, Giuliani. Y abogado personal de él. Entonces, una figura también, cuidado, si tal vez pisando los talones a Trump en cuanto a popularidad y reconocimiento a nivel internacional que ha tenido por el trabajo que hizo al frente de la alcaldía de Nueva York en su momento, y también es intocable, tuvo que ir así mismo como Trump a ficharse, que lo ficharan en la cárcel y posteriormente pues hacer lo mismo. No tuvo las mismas consideraciones, pero tuvo que cumplir con el mismo proceso, pero a ti se te olvidó decir que John Giuliani, abogado, fue el asesor en plena campaña del en ese entonces candidato Luis Abinader sobre cómo resolver el problema de la delincuencia en la República Dominicana. Claro, así es. No, yo me refiero para que los dominicanos lo recuerden, que sepan. Sí, también son como 16 personas que están implicadas en ese proceso. Porque cada estado de Estados Unidos tiene su propia regulación, entonces... porque fueron a Georgia, Atlanta, Georgia, porque ahí fue donde se identificó las irregularidades, ahí era que pretendían hacer el tratado que tiene la República Dominicana para cambiar los resultados. Pero fue el más doloroso para él, porque tenían como ganado Georgia. Sí. Y cuando ve que Georgia gana a los demócratas, es decir, Joe Biden, entonces no puede ser, no lo creían. Parte de la frustración. Exactamente, así mismo es. Doctor, siguiendo con los temas a nivel internacional, vemos entonces que nos vamos a Guatemala y vemos que la Fiscalía de Guatemala pues pide al Congreso la suspensión del movimiento Semilla del presidente recién electo en este país. El domingo pasado se realizaron 3 elecciones con características diferentes, la de Guatemala, la de Ecuador y la de Argentina. La de Guatemala pues era la segunda ronda o vuelta, han tratado de hacer todo lo posible, bueno, nada más le falta es suprimirlo físicamente, que está recibiendo muchísimas amenazas, porque nadie pensó que él estando en un lejano séptimo lugar, iba a poder remontarse, quedar en segundo lugar en la primera vuelta y ganar en la segunda vuelta. Ganó con un 33 y pico % contra su más cercana contendora, que era Sandra Torres, que tiene como 3 o 4 elecciones participando, y ella tenía un lenguaje, un lenguaje político de socialdemócrata, pero al final, como etiquetaban a Bernardo Arévalo como de izquierda, entonces ella volvió a la política tradicional tratando de congraciarse y obtener esos votos. Pero
Arévalo sacó en la ciudad de Guatemala, la capital de la República de Guatemala, el 80% de los votos y barrió en aquellos departamentos mayoritariamente indígenas, y así ha sido con otros candidatos presidenciales en otras elecciones. El fiscal de delitos administrativos, que tiene un nombre que a mí me llama mucho la atención, Rafael Curruchiche, óigame bien, acuérdense que él obtuvo en un juzgado la suspensión del partido Semilla, un movimiento que nace en el 2015 cuando él hablaba en contra de la corrupción. Entonces él es legislador todavía, y el juzgado lo suspendió, pero la Corte Suprema de Justicia anuló esa decisión, la rechazó, y el Tribunal Constitucional también. Pero este fiscal ha sido tan osado, óyeme, que ahora está pidiendo que se le quite un antejuicio, pidiendo que se le quite la inmunidad a la juez titular del Tribunal Supremo de Elecciones, otro juez y un suplente. Pero los Estados Unidos, el año pasado, sancionó a este fiscal y a otros jueces porque es un contubernio que hay. En Guatemala la corrupción es terrible en todos los estamentos del Estado. Y están buscando por toda la vía evitar que él sea presidente. Señores, ya fue proclamado como presidente electo. Ya no hay forma. Yo creo que evitarlo sería crear un revuelo en Guatemala que podría traer consecuencias. Realmente fue se cataloga como persecución política, pero perdón, cuando hablé de un 33% fue en la primer balotaje. En la segunda vuelta él sacó 58% contra 37%, llevándole más de casi 1 millón de votos a la segunda que participó Sandra Torres. La misión de observadores electorales de la Unión Europea lamenta mucho el acoso del Ministerio Público contra el Tribunal Supremo de Elecciones, pero lo que pasa es que este va a ser un presidente distinto. ¿Cuánto tiempo gobernará? Lo dirán las circunstancias y el tiempo. Vámonos ahora a Ecuador. Ecuador también estaba participando de unas elecciones sumamente llamativas, porque acuérdate que cuando cuando iban a destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso, él lo que hizo fue que cerró el Congreso, que lo establece la Constitución, y entonces había que llamar a nuevas elecciones. En esas nuevas elecciones quedó en primer lugar, no, eso es Argentina, todavía no hemos llegado ahí. En esas nuevas elecciones quedó en primer lugar Luisa González, de Revolución Ciudadana, que es el partido de Rafael Correa, con un 33 pico por ciento, y en segundo lugar quedó Noboa con un 23%. Noboa sí tuvo una destacada participación, es hijo de un expresidente, ambos son legisladores, tanto Luisa González como Daniel Noboa, y en tercer lugar quedó Zurita, que es el que sustituyó a a Villavicencio, que fue el que asesinaron. Fíjate que nada más había sacado un 8%, y que lo nombran como candidato presidencial, faltando 10 días o 9 días para las elecciones, remonta a un 17%. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, en la segunda vuelta, que será el 15 de octubre, ganará quien tenga la capacidad de aliarse. Y yo decía, doctor, que en esta ya segunda vuelta, pues el partido que quedó en tercer lugar va a tener va a quedar un pastel dentro del gobierno, porque son los que van a decidir las elecciones en la segunda vuelta. Finalmente, 30 segundos. Hubo otras elecciones en Argentina, pero son unas elecciones internas de los partidos, es decir, lo que se llaman convenciones, pero allá por ley, como trataron de hacerlo aquí, se celebran el primer día, el mismo día, cada partido por separado. Entonces, este candidato, Javier Milei, un joven de 52 años, líder del partido Libertad Avanza,
obtuvo el 30% de los votos, pero extrapolando con los demás partidos, fue el que más sacó. Por lo tanto, se vislumbra como posible ganador de unas elecciones. Ha sido tanto el caos, él es de centro derecha, tiene propuestas políticas alineadas con el neoliberalismo, etcétera, etcétera, y ha manifestado sus intenciones de convertirse al judaísmo. Óigame bien, que sería el primer presidente judío que habría en Argentina, pero él está más cerca de Israel y de Estados Unidos, o sea que es totalmente lo contrario de los actuales gobernantes de Argentina. Esto ha traído como consecuencia y acusaciones mutuas que ha habido vandalismo, han asaltado comercios, supermercados, centros comerciales, que ha habido que reforzar la seguridad solamente ante la posibilidad de que él vaya a poder ser presidente. En Argentina hay como 8 cambios de moneda del dólar, de la blue, que es casi la más bajita, hasta en el mercado negro, que es un desastre. Y con esto, Argentina está pasando ahora mismo por una crisis político-económica. Vamos a ver entonces qué va a pasar en el futuro político de Argentina. Profesor. Así es. Caramba. Gracias una vez más por compartir con nosotros, como cada viernes, este importante segmento En Contacto con el Mundo. Son muchos los temas, ¿verdad? Que hay que se quedaron sobre carpeta. Que se quedan correctamente, porque son muchas noticias. Además, 2 ausentes, 2 viernes, ¿verdad? Eso pues permite que... No, yo vine el viernes pasado. Sí. Yo vine el viernes pasado. ¿Seguro? Pregúntale a los amigos televidentes. Pueden llamar al teléfono. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.